Pues muy buenas noches y feliz sábado a cada uno. Vamos a continuar con nuestro estudio de las 14 reglas de interpretación, ¿verdad? Adoptados por Guillermo Miller. Fue el personaje que Dios usó y es el personaje más cercano a nuestros tiempos, ¿verdad? Que a través de se llama un gran despertar um, religioso, se le dio el conocimiento um, de estas reglas. Se dice adoptado, ¿verdad? Porque no son de él. Las reglas pertenecen a Dios, son de Dios, por eso él cuando las encontró las adoptó y las hizo este accesible para que todos también nos pueda adoptar, ¿verdad? Y de esa manera nosotros podemos llegar a tener una comprensión más clara de las Sagradas Escrituras. Pero bien, vamos a ver la regla número 5. Aquí es donde habíamos quedado. Entonces, dice la regla así. La escritura debe ser su propio intérprete. Ok, pausa. La escritura, la palabra de Dios, ok, es su propio intérprete. ¿Sí entendemos? Sí. Ok. A ver, dame una pequeña explicación de cómo entendemos eso. Que la Biblia o la palabra, la escritura es o debe ser su propio intérprete. Quiere decir que la escritura o la Biblia Ajá. es la misma que está interpretando. Exactamente. Exactamente. Eso. Entonces sí entendí. Muy bien. Entonces le seguimos la regla. Dice, ya que es una regla de sí misma. Es la regla propia. O sea, no es algo inventado. No es algo que viene de la nada. Tiene su origen en la escritura. Esta regla. Dice, si dependo de un maestro para exponerla y él adivina su significado, es decir, el significado de alguna palabra, de algún símbolo, de algún cualquier frase, ¿verdad? Vamos a decir, él interpreta esa frase, ese símbolo, esa palabra. Nota lo que dice, si él adivina su significado o el deseo de que sea así a causa de su credo sectario, a causa de lo que le enseñaron, ¿verdad? O para ser considerado sabio. Entonces su adivinación, el deseo, el credo o su sabiduría es mi regla, no la Biblia. ¿Sí entendemos eso? Entonces quiere decir, si yo no uso la escritura para interpretar lo que quiere decir, y estoy usando las palabras de un pastor, las palabras de un Pues un predicador. alguien famoso que dice que ha estudiado que Como el tantos Papa. años. Quiere ¿Ah? decir que ahí es la persona como el secretario que es considerado, porque ya pasó Ajá. Sectario. Ajá. Sí, por ese lado.
Sí, o también por un credo sectario es lo que tienen la mayoría de las iglesias hoy en día. Es un credo, un set de creencias. Esto es lo que nosotros creemos. ¿Verdad? Entonces, teniendo ese credo y Dios revela algo nuevo, ¿qué pasa con lo que Dios está exponiendo como nueva luz? Por causa del credo ya no se acepta lo que Dios está enseñando. Es una limitación a la sabiduría que Dios nos quiere dar. Es como, por ejemplo, en una parte del libro de, bueno, en los evangelios dice eso mucho en todos los libros, ya cuando Jesús estaba hablando al pueblo Ujú. y llegaron los maestros de los sacerdotes, pues, ¿no? Los rabinos, Ajá, los los fariseos, que sabían de ajá, la ley, sí, de las escrituras, ajá, los doctores de la ley. los doctores de la ley. Cuando ellos llegaron ahí a escuchar a Jesús para saber qué estaba pasando y que la gente lo seguía, que les dijeron a los apóstoles, ¿verdad? Y a ellos que no querían que hablaran más cosas de lo que estaba diciendo Jesús. Ujú. En el nombre de Jesús, Ajá, que en ya el no nombre enseñaran, de Jesús. que ya no enseñaran en el nombre de Jesús que era en contra de la ley de Era en contra, porque ellos ya traían ese credo, costumbres. Ajá. costumbres, pero Ujú. ya habían terminado, o sea, ya, O sea, les parecía como nueva doctrina. ajá, Esto es una nueva doctrina, esto no lo encontramos en los libros de Moisés, en los libros de los profetas, entonces por causa de esto ajá, no lo aceptamos y ustedes están violando esa ley si siguen predicando en el nombre de Jesús. ajá, eso. Algo Bueno, así es eso. eso es exactamente lo que llegamos a hacer y la mayoría de las iglesias han hecho esto. Es un credo sectario, ¿ok? La Biblia es nuestro credo. Cuando lo ponemos de esa manera, Ajá, ¿ok? Tenemos que sacar de la Biblia nuestras creencias. Pero antes de sacar esas creencias de la Biblia, tenemos que saber cómo interpretar. Y aquí nos dice cómo. ¿Cómo dice? La escritura debe ser su propio intérprete. No, nadie más, ¿ok? Nadie más. Siempre, como dijimos la otra vez, siempre que tiene que estar respaldado con la Biblia, todo. Ujú. Eso está en... A ver, ¿cuál regla? ¿Sí recuerdas? La regla 3, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Verdad? Que debería de siempre estar respaldada todo. No, esa es... Nada revelado en la escritura será oculto. Un misterio. Ajá. la regla 1, Es la regla número 1. Ahora, ¿verdad? Ya. la 1, Cada palabra debe tener su respaldo. Adecuado sobre el tema presentado en la Biblia. Ahí está. ¿Ok? Pero sí estabas bien. Era una buena respuesta. todo va así, ¿verdad? Y todo va conectado. Entonces aquí, Conectado. con la regla número 5, nos da un poquito más detalles acerca de eso. Y eso es que solamente la escritura debe ser su propio intérprete. Porque es inspirada Por Dios. por Dios. Ok. Los santos hombres de Dios escribieron la escritura porque Dios les hablaba y decía, escriban esto, escriban otro. Ujú, Por eso dice que toda escritura, toda, ujú. es inspirada por Dios. Por Dios. Habiendo dicho eso, también hay algo importante. También leímos que en la regla número 4, creo que era. Ups, me voy equivocadamente. Aquí. Para entender doctrina,
junta todas las escrituras sobre el tema que desea saber y dejar que cada palabra manifieste su influencia adecuada y si se puede formar su teoría sin contradicción, no puede estar errado, ¿ok? Entonces, si hay una porción en la escritura, porque también vimos con las pruebas bíblicas que hay un aviso a tal persona que le quita o le pone, ¿verdad? ¿Qué es lo que le puede pasar? Ajá. El que lo quita y lo pone. Al hacer eso ya se están poniendo en un lugar muy peligroso, ¿verdad? A quitarle la palabra de Dios o ponerle. ¿Por qué? Porque al hacer esto, pues ya no va de acuerdo a lo que Dios dijo, ya no es inspirado. Si le añaden, ¿verdad? Ya deja de ser inspiración de Dios. Entonces, ¿Sí ha pasado eso? pues sí ha pasado. Y tenemos que entender que la palabra que tenemos nosotros fue, fue traducida, ¿ok? De un lenguaje a otro. Entonces, mínimo, se ha perdido algunas cositas por ahí, pero lo que tenemos que enfocarnos es el mensaje central de los profetas, de los escritores. ¿Cuál es el enfoque? Y ese enfoque se debe encontrar en los libros de los otros profetas, de los otros, ¿verdad? O sea, del Viejo Testamento. Todo lo que está en el Nuevo, lo tenemos también en el Antiguo. ¿Sí? Porque todo lo que hablaron los profetas antiguamente, Era la sombra lo que venía. ajá, eso era la sombra de lo que venía. Y eso fue Jesús. Eso es el Nuevo Testamento. ¿Sí? Entonces uno apoya al otro de esa manera. ¿Sí? Pero si hay alguna cita por ahí que está diferente a lo que hablaron vamos a decir, los apóstoles y los otros profetas, que no encaja, entonces tenemos que saber que aquí tenemos que detenernos para observar, ¿es palabra de Dios o fue añadida? ¿Sí me entienden? Es la importancia de estas dos reglas. La escritura debe ser su propio intérprete y además tenemos que asegurar que es palabra de Dios Por ejemplo, antes de tratar de formar una teoría o doctrina con lo que estamos entendiendo. ¿Sí me entiendes? Ok, comentario, Rocío. Ahorita que estabas diciendo de todo lo que se le añade, ¿verdad? La Biblia católica, estábamos viendo que tiene más libros, ¿verdad? La católica tiene, yo ni sé ni cuáles son, la Yo verdad, puedo, pero yo puedo muchos, comentar, ¿verdad? yo puedo Muchos. comentar, ¿verdad? Y nomás vamos a comentar en este momento, ¿ok? Sí. Si queremos ir más profundo, pues eso ya sería otro estudio. Ajá. Pero sí estamos hablando, sí encaja con lo que estamos hablando. Porque estamos hablando de la palabra de Dios. La palabra de Dios, inspirado por Dios. Entonces, ¿hay otros libros que fueron añadidos? Sí. Esos libros se llaman igual a la que estaba en el libro de King James, apócrifa. ¿Ok? Entonces hay libros apócrifas. Hay dos diferentes con ese nombre, pero no son iguales. ¿Ok? El que estaba en el King James, en la Biblia protestante, esa ya no se encuentra allí. Fue quitada por alguna razón, ¿verdad?
no tengo muchos detalles de eso. Ah, pero esos fueron del Antiguo Testamento. Los libros que... Esos libros apócrifos, ¿ok? Fueron del Antiguo Testamento. Oh, En la Biblia católica se añadió otros libros que también se llaman apócrifos, pero son del Nuevo Testamento. Y esos fueron añadidos después de estas escrituras, las cuales nosotros estamos estudiando. Después del Antiguo y Nuevo Testamento se hizo esa otra escritura que no están en las escrituras originales. no fueron ¿Ok? inspiradas por Dios. Pues no, porque no están en los manuscritos de los profetas. Estos fueron hechos ya una etapa ya nueva, ¿verdad? Ya no son de esos manuscritos originales. Ok, eso es por lo pronto hasta ahorita, al menos que ustedes quieran estudiar ya más a fondo de dónde vienen los escritos, los manuscritos que fueron encontrados en el Mar Muerto, am, cómo fue que la escritura fue traducida, todo eso. Si queremos más detalles, pues eso ya sería otro, Muchos estudios. ya es otro estudio que tiene su propio rollo, ¿verdad? Ok, pero bueno, creo que hasta ahorita tenemos una idea, ¿verdad? De que si hay libros apócrifos, los libros las cuales son inspiradas pertenecían a la Biblia que ahora tenemos, pero ahora ya no están, ¿verdad? Pero sí son inspirados. Hay otro set de libros apócrifos, pero esos no estaban en las escrituras originales. Fueron añadidas y esos están en la Biblia católica. Son se llaman del Nuevo Testamento. ¿Ok? Bueno, hasta allí vamos a continuar y ya después me comentan si quieren, lo estudiamos ya en otro estudio. Sería después de que terminemos las reglas. Entonces, la escritura debe ser su propio intérprete. Hasta ahí ya todos entendemos, ¿verdad? No queremos una interpretación que sea privada, humana. Queremos que Dios mismo nos explique qué es lo que Él nos dice, ¿verdad? De esa manera estamos recibiendo esa sabiduría de Él. Él es el que nos mete, o nos da más bien, esa inteligencia, ese entendimiento para comprender lo que dice. ¿Ok? ¿Sí lo leí todo? Ok, bueno, seguimos. Ahora vamos a ver las pruebas. Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio que es la escritura que Él nos dio, es su testimonio. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Sí? Cuando usamos las reglas adecuadamente, esto pasa. ¿Ok? O es el efecto de usar las reglas. Salmos 119, 101 hasta 105 dice: de todo mal camino contuve mis pies, o me detuve, ¿verdad? Para guardar tu palabra. Para guardar tu palabra. Es decir,
David nos está dando a entender que la razón por la cual él no se extraviaba a hacer lo malo fue por causa de que él tenía esa palabra en su mente. Pensaba, meditaba en su palabra y por eso es que se detenía de hacer lo malo. De causa, el efecto. ¿Ok? Dice, no me aparte, No no, me aparte. no me aparte de tus juicios. Más bien, no lo leí bien, dice, no me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Está hablando que de Dios, o sea, de Jehová. De Jehová. Está diciendo, Ujú. tú me enseñaste, tú eres mi maestro, Mi maestro. ¿verdad? No está hablando de ningún otro ser humano, sino que Dios mismo fue el que le enseñó. Dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Su forma de expresar esas palabras que Dios le daba, ¿verdad? Era una dulce comunión que él tenía con Dios. Más que la miel a mi boca. Y a todos nos gusta la miel, ¿verdad? Pues a quien no, ¿verdad? A todos nos gusta. No creo que me he encontrado con una persona que no le haya gustado. Entonces la comparación aquí que David nos da de la palabra, más que la miel a mi boca. Dice, más que la miel a mi boca. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus preceptos he adquirido inteligencia. Y esa palabra preceptos son leyes, mandamientos que están centrados en cómo guardar los 10 mandamientos. O sea, nos explican esos preceptos, de esta manera se guarda. Esos son los preceptos, ¿verdad? Nos muestran cómo es que nosotros debemos amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Esos son los preceptos. Dice, de tus preceptos he adquirido inteligencia, por tanto, he aborrecido todo camino de... Mentira. ¿Qué? Todo camino de mentira. Entonces, al recibir ese conocimiento, al recibir la palabra de Dios, esto fue el efecto en la vida de David. De que fue lleno de tanta verdad que cuando veía la mentira, lo aborrecía. Y esto es un efecto que Dios hace en uno, ¿verdad? Es el cambio, la transformación que va haciendo. Ya no quieres la carne. Así se va transformando. Y aunque en circunstancias no tengo otra, pues, ¿verdad? Pero el punto es de que uno comienza a querer hacer esos cambios. Y Dios está en eso. Dios está haciendo eso a través de su palabra. A través de su palabra. Dice, lámpara este es un texto clave. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Ok? ¿Para qué se usa la lámpara? Pues para mirar. Para poder ver, ¿verdad? Para saber dónde voy, para ver que no me vaya a tropezar. ¿A dónde vamos caminando? Para ver dónde estamos caminando. Entonces, David compara su palabra
¿ok? La pura palabra de Dios la compara Lámpara. con una lámpara que lumbrera el camino. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si le cambiamos una palabra por ahí? No, pues ya se interpreta de otra manera. La lámpara se apaga. ¿Sí o no? Sí. Si le cambiamos a la palabra de Dios, ya no puede seguir siendo lámpara. Ya no te puede alumbrar, ya no puedes ver a dónde vas. ¿Ok? Sí, es una buena ilustración, ¿no? De la diferencia entre la palabra de Dios pura, ¿verdad? La palabra de Dios sin adulteración es una lámpara. Mateo 23, 8 al 10 dice así: mas vosotros, hablando a sus discípulos, les dijo: mas vosotros no queréis que os llamen rabí. Y rabí significa maestro. ¿Ok? Porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y todos vosotros, incluyéndome a mí, sois hermanos. Todos somos hermanos y solamente hay un maestro. ¿Quién es? Cristo. Cristo. Cristo es el maestro. El Cristo, dice. Y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis vuestro Padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está, ¿dónde? En Desde el el cielo. cielo. Aunque aquí es un mandamiento. ¿Sí estás viendo eso? Sí. Entonces, este precepto nos enseña cómo amamos a nuestro Padre Dios. Si amamos a nuestro Padre Dios, no podemos llamarle a Padre a ningún otro ser humano. Ahora, no estamos hablando carnalmente, ¿verdad? Porque tenemos padres, ¿verdad? Y además el mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre. Pero está hablando carnales, ¿verdad? Ok, religiosamente, en cuanto a la adoración, aquí está diciendo que no debemos llamar a nadie padre, porque solamente hay uno. Que es Cristo. No, es Dios. Dios, es el Padre de El Cristo. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, vamos a seguirle, ¿ok? Ajá. Yo sé que es porque ya se te ha enseñado. Ok, bueno, pero el punto es que solamente hay un Padre. Aquí, este precepto que nos da Cristo aquí, el Hijo de Dios, nos dice solamente hay un Padre. ¿Ok? Y a Él le tenemos que honrar tomando en cuenta que no hay otro. Solamente hay uno, es el Padre que está en los cielos. Dice: no seas llamado maestros, porque uno es vuestro maestro. Y lo está repitiendo, ¿verdad? Porque es importante. Es el Cristo. Es Jesús, ¿verdad? Aquí solamente encuentro a dos personajes. Nomás dos. Dos. El Padre y el Cristo, que es el Hijo. ¿Verdad? Sí. Ok, bueno, pero vamos a, nomás una nota, tomar una nota mental allí acerca de eso. Vamos a Juan 7, 15 hasta el 16, dice: y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras, no habiendo aprendido? O sea, ellos sabían que Cristo no había ido a las escuelas de los rabinos. Es lo que está dando a entender aquí. Está diciendo: ¿cómo sabe él leer y hablar de esta manera si él nunca vino a nuestras escuelas? Dice: Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Quién lo envió? El Padre. El Padre. Padre. El Padre lo envió. Entonces, ¿la doctrina de quién vino? Del Padre. Del Padre. Del Padre. Ok, nota lo que sigue diciendo. Si alguno quiere hacer su voluntad, o sea, hacer la voluntad del Padre, dice, conocerá
de la doctrina, si es de Dios o si yo os hablo de mí mismo. Este ¿Ok? es Jesús el que está hablando. El que está hablando aquí es Jesús. Ajá. Y él está diciendo, la doctrina que le estoy hablando no es mía, sino es la del Padre. Y si ustedes quieren hacer la voluntad del Padre, ustedes deben reconocer esta doctrina que les estoy enseñando. Ajá. Se darían Yo nomás cuenta vino a dar otra vez como a repetir lo que a Dios repetir, había ajá, dicho. desde un principio, ¿verdad? Los Sí. mandamientos y todo lo que... Él solamente estaba diciendo lo que Dios le había dicho a él. Ajá. Por eso dice, mi doctrina no es mía, sino es del que me envió. Quiere decir que Jesús, cuando se hizo carne, se hizo carne, tuvo que aprender, ¿verdad? Ajá. Como ser humano. Sí, nomás. Pero antes de ese momento también hubo quien le enseñó. El Padre. El Padre. El Padre le enseñó. Todo lo que sabe Cristo, aún en la creación, todo eso lo tuvo que aprender. ¿De quién? Del Padre. Aquí lo está diciendo claramente. Entonces, de la misma manera como Él aprendió esa doctrina, es la misma manera como nosotros también aprendemos. Si queremos hacer su voluntad, vamos a conocer su doctrina. Porque vamos a leer su palabra. Vamos a estudiar su palabra de la manera como Él nos está explicando a través de las reglas. Primera de Corintios 2:12 hasta el 16 dice, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino El Espíritu. que es de Dios, para que conozcamos, ¿ok? El espíritu de Dios es para Que conozcamos lo que Dios nos ha dado. el Entonces, Espíritu que es de entonces el Dios espíritu tiene que ver con nuestra forma de pensar. Eso es lo que está hablando aquí. Nos da conocimiento. ¿Ok? Nos da conocimiento, dice. La cual también hablamos, no con palabras que enseña la humana sabiduría. O sea, no de acuerdo a cómo lo enseña el mundo. Es lo que está dando a entender ahí. Porque la sabiduría de Dios y la sabiduría humana son dos diferentes extremos. Sí. Tienen dos formas de pensar y de ver las cosas, ¿verdad? Entonces dice, no de acuerdo a la sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu Santo, y aquí está, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Ok? Entonces, cuando recibimos el Espíritu Santo, nuestra mente comienza a enseñarnos, comienza a acomodar las cosas espirituales con las cosas espirituales. ¿Sí? No es algo de conocimiento humano. Eso nos da a entender que proviene directamente De Dios. de Dios y su palabra. Palabra. De esta manera nos habla Dios. Claro. Esto lo que estamos leyendo aquí de la palabra de Dios es espíritu. Jesús dijo eso. O sea, es todo lo que está escrito en la Todo lo Biblia. que Dios dijo Ajá. En su palabra. en su palabra, Jesús dijo, es espíritu. Toda la escritura es Por espíritu. Es espíritu. por Las eso palabras- cuando tú lees la Biblia, tú te estás comunicando con Dios, estás hablando con Dios ¿En dónde Dios nos comunica? en su palabra. Sí, pero en nosotros, ¿qué parte?
Aquí, Aquí en el lóbulo frontal sí, aquí. Aquí es donde entran los pensamientos. ¿Verdad? espirituales. Entonces Dios, a través de su palabra, dice, nos da su espíritu. Es decir, nos da su conocimiento. Esas dos palabras se pueden acomodar. Porque nos dan saber la misma cosa. Que Dios nos da esa sabiduría que proviene de Él a través de su palabra. Sí. ¿Verdad? Y no acomoda en nuestra mente las cosas espirituales con las cosas espirituales. No con cosas mundanas. Dios no trabaja de esa manera. ¿Ah? Ok. Dice, pero el hombre natural, este es el que no tiene el espíritu, no tiene la palabra. Dice, percibe las cosas que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios? Porque no quiere hacer buscar a la palabra. Aquí dice, porque para él son, Son locura. Sí, pues. Sí, ok. sí, sí. Y si queremos comprobar esto, solamente tenemos que ir a una persona completamente mundana, que no tiene nada de conocimiento de la palabra de Dios, y hablarle de Jesús, de una persona que bajó del cielo para poder darles esa oportunidad de recibir la vida eterna. Te van a ver como loco. Otro buen ejemplo, Noé les predicó a los antediluvianos por 120 años. Wow, siento. Y en esa predicación demostró que venía un diluvio. ¿Cuántos le creyeron? Nomás tu familia. Pues nomás su, Ah, sí, nomás la familia. Nomás su familia de tantos que había ahí. y su familia nomás era 8. Inmediata, ¿verdad? Solamente inmediata. Porque también había Las nuevas. también primos. Estamos hablando un poquito después de la creación. Sí, pues, sí. Había otros familiares, sin embargo, 8 de la familia inmediata, se dice, ¿verdad? Se salvaron. Junto con animales para poder sustentarse y también para que se multipliquen después del diluvio. Otra Que vez. no se perdiera todo. Que no se perdiera todo. O sea, Dios ve las cosas de una manera sabia. O sea, si se hubiera destruido todo, entonces tiene que hacer esa obra de creación de nuevo. ¿Para qué? Si aquí ya los tengo, nomás se meten ellos también en la arca, ¿verdad? Sí, pues los animales no habían pecado más que el hombre. Pues sí, no tienen pecado los animales. ¿Por qué? Porque ellos no entienden. Exactamente. Ajá. Es, Y aún así, aparentemente, No tienen razón. ellos entienden más que nosotros que sabemos hablar, que tenemos, pues según que tenemos el más conocimiento, y no lo hacemos. Creo que a veces entiende más un animal que nosotros. en algunos casos, En sí. algunos casos se Sí. ve así. Sí, porque hay comidas que ellos no comerían. No, pues, Hay cosas que, ajá, si como dices tú. educamos los animales, a veces los educamos bien y le decimos que ahí no te pases para acá, estése allá, y entiende. ¿Me entiende Y ya? eso que no sabe hablar, ¿verdad? Sí, Ahora si supiera hablar. sí, exacto. Pero si le damos una escuela que ande bailando aquí arriba de los sillones, ¿o no es así? Sí, exacto. Es cuando hay una predicación que dice, a ver, denle a un animal, denle agua, o denle vino, a ver si se lo toma. No se lo toma. Exacto. Ya. No, doctor. No. Ujú, exacto.
No. Y arrímenle agua y se la toma. Pero arrímenle vino. No, porque sabe que el agua sí es bueno, No, pues, ¿verdad? para él es bueno. Gracias. Y nosotros no, nosotros vamos al revés. Sabemos que es mala, pero nosotros le echamos. Exacto. Y el que no sabe quiere saber, a ver qué se sabe. No, pues quiero ver que es como, pues vamos a, ahora sí que también darle una un poco más amplia. Es como la droga. Sí. Sí. No la andan ofreciendo. Órale, date las 3. Si usted le da entrada, no pasa nada que pues, me la voy a ver, la voy a abrir. Me voy a dar unas 3 a ver qué sabe. Ya le entraste. Y sabiendo que es malo. Sí. Sí. Sabiendo que te va a hacer daño, ¿ya? ¿Es cierto o es falso? Sí. Es cierto, Todo muy cierto. se nos dice, pero bueno, está. Ujú. Y después cuando ya las cosas están avanzadas, pues desgraciadamente se ha visto peor más que nada aquí en Estados Unidos. Ustedes lo saben, antemano. Los panteones, ¿por qué están llenos? ¿Por qué las cárceles están llenas? Por eso mismo. Por eso mismo. Pues sí, pero es como estamos diciendo, estamos hablando de los animales que no razonan y todo eso. Pues Satanás ha hecho de los seres humanos animales. Por eso es que estamos viendo todo eso. Porque no usan, No saben la- no usamos la mente. nuestra razón, pues. El razonamiento. El razonamiento es lo que Dios nos quiere que usemos. Y nos está enseñando cómo usarlo, ¿verdad? Sí. Estamos aprendiendo esto. Es lo que nos da la palabra de Dios. Y por eso dice, porque para él, el hombre natural, el hombre que no tiene el conocimiento de Dios, para él son locura. Y eso es lo que le dijeron a Noé. Estás loco. Sí. Estás loco. Nosotros nunca hemos visto una gota caer del cielo. Es lo que le habían dicho. ¿Verdad? No, Y le por dijeron. causa de esa incredulidad, Sí. fueron todos arrastrados. Se perdía. Se perdieron todos. ¿Verdad? Solamente Noé y su familia. Pero bueno, dice, y no las puede entender. No puede. Porque está usando un razonamiento animal o natural. Porque se han de discernir, perdón, espiritualmente, pero el que es espiritual juzga todas las cosas. Ahora, juzga todas las cosas. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado ese discernimiento a través de su espíritu, a través de su palabra. Para eso Dios nos da, para discernir, juzgar, ¿verdad? Entre lo bueno y lo malo. Es lo que nos está dando a entender. Dice, pero el que es espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Pregunta. Para que le instruyese. Mas nosotros, esta es la afirmación, ¿verdad? De esa pregunta es la afirmación. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Otra forma de decir eso es, mas nosotros tenemos el Espíritu de Cristo. Esa palabra mente es donde Dios nos habla, ¿verdad? Es el Espíritu. Entonces, a darnos Dios el Espíritu, nos está dando ¿qué? Su mente. La mente de Cristo. Su mente. Su pensamiento. Por eso es que en Juan 1:1 dice, en el principio fue el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Hablando de Cristo. Verbo porque Él es la mente activa de Dios. El verbo y la mente activa de Dios. Y el verbo es Cristo.
Es el pensamiento activo de Dios.